Esta es la carta, hermanos, de Filemón, una carta corta, solo son 25 versículos como que acabamos de ver. Y si vemos los datos de orientación que nos marca el escritor, hermanos, de este libro que estamos leyendo, nos habla del contenido. El único propósito de esta carta es el de obtener el perdón para un esclavo probablemente fugitivo llamado Onésimo. Es la razón, hermanos, por la que Pablo escribe esta carta a Filemón, un líder de la iglesia de Colosas que estaba en su casa. El autor, como les digo, es Pablo, acompañado por su compañero más joven, Timoteo, un fiel servidor de Pablo. La fecha en que se escribe es en el año 60-61 después de Jesucristo. Los recipientes es Filemón, un creyente gentil de Colosas. Ahí tenemos un versículo, si alguien me acompaña a leer Colosenses 4:9. En la casa de Filemón, hermanos, se reunía la iglesia. Amén. Él era en su casa donde llevaban a cabo el servicio. Y allí en Colosenses se menciona a Onésimo. Amén. Si alguien me puede ayudar en Colosenses 4:9. Bien, ahí en Colosenses, hermanos, él cuando se estaba despidiendo, él menciona a Onésimo que estaba con él, amén, que era ahora parte de los siervos que ayudaban a Pablo a extender el evangelio. Onésimo se encontraba con Pablo y esta carta se lee en Colosenses diciendo que Onésimo iba a ir junto con los demás creyentes, hermanos, a llevar estas cartas. Y lo que es interesante aquí, que Pablo, hermanos, a pesar de que él era un esclavo, que salió huyendo, amén, que se fue hasta Roma, huyendo de Filemón, vemos que ahora, hermanos, era parte, hermanos, del evangelio, era parte del plan de Dios para extender el reino. La ocasión, hermanos, que nos menciona esta carta es que Onésimo se ha convertido recientemente y ha estado sirviendo a Pablo, quien se encuentra en prisión. Ahora Onésimo está siendo enviado de regreso a Filemón, acompañado por Tíquico, quien también es portador de cartas a las iglesias en Colosas y en Asia. El énfasis, hermanos, que hace este libro, y yo creo que es algo que nosotros podemos aprender y entender, hermanos, en nuestro tiempo. El evangelio reconcilia a las personas entre sí, no solo al judío y al gentil, amén, como lo fue Pablo con Filemón, sino también ahora al esclavo fugitivo y a su amo, y los convierte en hermanos. Ese es el énfasis, hermanos, de esta carta, amén. El evangelio transforma las vidas, como leemos en otros pasajes, hermanos, que ya no hay judío, ya no hay griego, que todos somos iguales. Ahora un esclavo, hermanos, que estaba oyendo, conoce a Cristo y es alineado a las filas de los colaboradores de Pablo para extender el reino de Dios. En el panorama, hermanos, podemos ver que es la más corta de las cartas de Pablo. No por eso no es menos importante, amén. Esta carta trae una enseñanza grande para nuestras vidas. Si usted recuerda los temas que hemos estado viendo en domingos anteriores, vemos algunas cartas como la de Corintios, que traen hasta 15, 16 capítulos con temas muy interesantes, temas muy profundos. Y a diferencia de esas cartas, hermanos, ahora esta, vemos que habla de un tema en específico, con solo 25 versículos, como les había dicho. Es una carta extremadamente delicada de escribir. ¿Por qué tan delicada de escribir, hermano? Pablo tuvo que tener cuidado al estarla escribiendo, porque podemos ver que hay situaciones complejas para el ser humano.
¿sí? Yo creo que hay cierta incomodidad, hermanos, cuando hay una ruptura, cuando hay un problema. No sé si a usted le ha pasado cuando tiene un problema con algún familiar, algún conocido, algún amigo, situaciones complicadas, difíciles ahí que cuando los volvemos a ver, hermanos, y recordamos aquellas cosas, como que el ambiente se pone un poco tenso, amén. Esta era la situación, hermanos, porque Onésimo había defraudado a su amo, a Filemón, y ahora él iba de regreso. Entonces la situación ahí se complica un poco, y por eso Pablo, con mucha delicadeza, empieza a escribir. Y si usted ha estado analizando este libro, podemos ver, hermanos, que Pablo tiene mucha táctica, tiene mucho temple para escribir, para dar a conocer, hermanos, lo que se tenía que hacer de una forma correcta. Pablo tiene ese cuidado porque era una cuestión donde había situaciones personales que, si no se tratan debidamente, podrían causar hasta más problemas. Pablo pone todo bajo la perspectiva del Evangelio en los versículos del 4 al 7. Él le da, hermanos, mayor importancia a lo que el Evangelio vino a hacer en las vidas de las personas. Como Filemón, hermanos, también cuando recibió a Cristo, Pablo le reconoce la fe que ha tenido, hermanos, en ese trayecto de estar dirigiendo esa iglesia en Colosas, la fe que él tiene, el amor. Entonces Pablo hace mucho énfasis y le pone toda la perspectiva. Ahora estamos en otro ambiente, estamos en otra situación, no como estábamos antes, esclavo de amo, sino ahora, por medio de Jesucristo, en amor, en fe, queriendo, hermanos, consolar a los hermanos, queriendo que todos crezcan, que todos se desarrollen, a pesar, hermanos, de las dificultades que se vivían en aquellas épocas, de cómo la iglesia batalló. Era importante, hermanos, que ellos estuvieran de una forma conscientes de que se necesitaba esa unión, de que se necesitaban personas, hermanos, que tuvieran ese valor, esa fortaleza para alentar a los hermanos, para enseñar y corregir, y que todos crecieran juntamente. Entonces Pablo todo lo pone bajo esa perspectiva. Pablo, al escribir, hermanos, se rehúsa a apoyarse en su autoridad apostólica. Vemos ahí en el versículo 1, él se menciona como apóstol de Jesucristo, y del 8 al 10 le dice: yo bien pudiera ordenarte, ¿verdad?, como apóstol, y decirte lo que tienes que hacer, y usar mi autoridad de apóstol que tengo. ¿Por qué? Porque conocí al Señor, porque Él se mostró a mí, lo vi cara a cara, tengo el llamamiento, yo puedo exigirte cosas porque tengo la autoridad. Pero Pablo, hermano, no lo hace de esa forma. Vemos que él rehúsa a usar esa autoridad apostólica porque él había escuchado de Filemón, amén, que cuando llegó el Evangelio, Filemón, hermano, lo abrazó y dio frutos, hermano, de esa fe que puso en Jesucristo. Vemos que él se esforzó y consolaba a los hermanos en sus diversas necesidades o problemas. En lugar de apoyarse en su autoridad apostólica, hermanos, apela a las bases del Evangelio de amor. Y quiero que me ayude ayer a leerlo, alguien, hermanos, que me ayude a leer el versículo del 8 al 10. Y enseguida alguien del 17 y el 21. Ahí está muy claro, amén. Él usa las bases de la fe, del amor, diciéndole a Filemón que ahora Onésimo, hermanos, ya es diferente, amén. Pablo ya vio un cambio en él, porque la Biblia dice que Onésimo servía a Pablo en su prisión, amén, estaba con él. Entonces Pablo estaba asegurando que Onésimo había sido transformado por Jesucristo, era una persona totalmente diferente que ahora era útil en la obra del Señor, amén. Aun cuando Onésimo estaba regresando como un esclavo arrepentido,
la primera relación entre esclavo y amo, Pablo le recuerda a Filemón lo primero que va a hacer, que ahora no va a ser esclavo, sino ahora va a ser un hermano en Cristo. Incluso le dice, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Amén. Pablo se pone a tal grado en decirle a Filemón, recíbelo como si yo fuera el que estuviera llegando ahí contigo. Amén. Y vemos que esta relación entre Filemón y Pablo, pues es de servir al Señor. Amén. De que la obra del Señor crezca. Entonces Pablo le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Al leer esta carta, hermanos, hay algunas recomendaciones específicas que nos pueden ayudar para entender un poquito más la situación que se estaba viviendo en ese tiempo. La esclavitud en el mundo grecorromano del primer siglo, hermanos, tenía algunas características, y la primera era que no estaba basada en la captura y en la raza, amén, como se hizo acá en el continente americano cuando iban y esclavizaban a los de África o a los nativos indígenas de los lugares donde llegaban, sino que la esclavitud en ese tiempo estaba basada en la economía y en el nacimiento. Muchos de estos esclavos eran provenientes de guerras, hijos de esclavas, gente que se metía en problemas, que tenían deudas. Y lo interesante en ese tiempo, hermanos, es que los esclavos se tomaban como si fuera una cosa, como si fueran una propiedad de sus amos. Amén. Ellos no tenían privilegios, no tenían beneficios, sino como los quisiera tratar el amo. Entonces ellos estaban a disposición de sus amos y podían hacer con ellos como cualquier cosa, como cualquier silla, alguna pertenencia que se tenía. Los esclavos de las familias, como lo era probablemente la familia de Onésimo, se encontraban, hermanos, en la parte inferior de la escala social, en lo más abajo. Podrían ser tratados como sus amos quisieran. Y lo tremendo aquí, hermanos, es que los fugitivos con frecuencia eran crucificados como escarmiento para otros esclavos. Imagínense la situación en que estaba Pablo. Él tenía que escribir, hermanos, con mucha claridad, hermanos, con mucho cuidado, amén, porque estaba en juego muchas cosas. Este esclavo, hermanos, si él regresaba, si lo agarraban, su amo podría llevarlo incluso hasta la muerte. Entonces Pablo apela mucho al amor, apela mucho a la fe en Cristo Jesús. Y si al ver el escrito de Pablo, hermanos, podemos ver que Pablo estaba consciente de que Filemón no le iba a quedar mal, amén, pero aún así él escribe como escribe, amén. Él cuida hasta el más mínimo detalle. Onésimo estaba por regresar ante su amo al cual había defraudado, y Pablo está intercediendo por él. Ahora, hermanos, el escritor del libro que estamos leyendo nos hace que nos imaginemos nosotros ahora, que nos pongamos en el lugar de Onésimo. Póngase en el lugar de Onésimo, hermanos. Va a regresar con su amo, amén. Parece ser que Onésimo había robado. Si alguien me puede leer el versículo 18 y 19, amén. Ahí está, hermanos. Ahí Pablo dice que si en algo le debe, dice que Pablo dice, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Entonces, al parecer, Onésimo, además de haber huido, al parecer había robado, había huido tan lejos como había podido, se fue hasta Roma. Y allá en Roma, hermanos, es donde se encuentra con Pablo y empieza la transformación maravillosa, amén, lo que viene a ser el evangelio en las vidas de las personas. Por eso es tan importante esta carta, hermanos, porque son anécdotas, millones de anécdotas que se han vivido a través de los tiempos de aquellas personas que conocen a Jesucristo.
Y al parecer son vidas desperdiciadas, vidas inútiles, hermanos, que no tienen remedio, pero a través del Evangelio, a través del conocer al Señor Jesucristo, es un cambio total, radical. Onésimo se arrepiente y viene a dar al lado de Pablo, y él empieza a servirle en sus prisiones, amén. Empieza a dar fruto de ese arrepentimiento y se hace un colaborador de Pablo. Ahora de regreso se encuentra en medio de la comunidad cristiana en el momento que la epístola de Colosenses y esta carta de Filemón son leídas en la congregación. Imagínense, hermano, llega usted con los demás colaboradores con la carta de Colosenses, la carta de Filemón, se lee la carta de Colosenses y luego se lee esta carta de Filemón con Filemón presente ahí y con su amo al que había defraudado. ¿Cómo cree que se sentiría Onésimo, hermanos, al estar ahí? Si fuera usted Onésimo, ¿qué estaría pensando? ¿Qué haría? Sí, se cambiaba de congregación, vergüenza. Entonces, era una situación complicada, amén, pero ya el amor, la fe que Pablo, hermano, reconoce en esta congregación, yo creo que lo cambia todo, amén. Yo creo que el ambiente allí fue un ambiente, yo creo que Filemón de estar leyendo, me imagino que vaya, hasta lo abraza, le dice y lo recibe, hermano, así como Pablo le dijo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios había cambiado su vida, el evangelio, hermanos, había cambiado a Onésimo. Ahora la diferencia no era entre que era un esclavo, un amo, sino ahora un hermano en Cristo, amén. Ahora un colaborador de Pablo para que se extendiera el evangelio. En la tradición cristiana, hermanos, se habla acerca de un hombre, Ignacio de Antioquía. Después de varios años que pasó esto, este hombre escribió algunas cartas que existen, hermanos, que son reales, y él habla acerca de un dirigente de la iglesia de Éfeso, escribe a él y menciona a Onésimo, hermanos, como el obispo de esa iglesia, hermanos, como el líder de la iglesia de Efesios, hermanos, en aquel tiempo. Entonces, algunos escritores concuerdan en que era este mismo Onésimo, amén, el Onésimo que sirvió al Pablo, que estuvo como líder en la iglesia de Éfeso. Eso está escrito en la tradición cristiana. Entonces nosotros creemos, hermanos, que realmente Onésimo, al igual que muchos colaboradores de Pablo, hermanos, eran hombres que amaron la obra del Señor, que se entregaron con todo, hermanos, para que se extendiera este evangelio, hermanos. Y yo veo que las complicaciones, hermanos, que tuvieron al principio, tenía que haber gente, hermanos, valiente, esforzada, que no se amedrentara con nada y pudiera alentar a los hermanos en esas situaciones, hermanos, y que salieran adelante y fueran victoriosos. Y Filemón y Onésimo, hermanos, eran de estos hombres. Y hay algunos, si usted recuerda todas las cartas que hemos leído, al final Pablo menciona a muchos de sus colaboradores firmes que estuvieron con él, y también hace mención de algunos judíos, hermanos, que ya no estaban con él. Solamente menciona a 2 o 3, muchos no pudieron continuar, pero Pablo reconoce a aquellos que le ayudaron, amén, para extender el reino de Dios. Ok, vamos a empezar aquí con el recorrido. Va a estar rápido, son 25 versículos nada más. Vemos que en el versículo del 1 al 3, hay un pequeño errorcito, versículo del 1 al 3, nos da información útil. Apia probablemente es la esposa de Filemón, y a la luz de Colosenses 4:17, Arquipo es probablemente un maestro en la iglesia. La llegada de Onésimo afectará a toda la familia, así como a la iglesia. Alguien que me lea los versículos primeros, hermanos, los 3 versículos.
Amén. Ahí nos dice a quién está dirigida esta carta. Amén. Habla de Filemón, habla de Apia, que probablemente era la esposa de Filemón, y también menciona ahí a Arquipo, hermanos. Arquipo es mencionado también en Colosenses 4:17, donde dice que él iba a estar, hermanos, trabajando en el servicio del Señor, y ahora que está con Filemón, por eso se cree que él era un maestro también ahí enseñando en la iglesia. Y ahora, hermanos, con todos ellos llega Onésimo a esta iglesia y se afectó grandemente a esta iglesia, me lo afectó positivamente por los hechos que tenemos, ¿saben? Por estas evidencias de estos escritos que tenemos, donde Onésimo ahora se encontraba como un líder en una de las iglesias. Imagínense, hermano, ese hombre esclavo que no tenía ningún valor ante la sociedad, que pudo haber sido muerto por haber abandonado a su amo, por haber robado. Ahora, por medio de la transformación de Jesucristo, se encuentra delante de una iglesia enseñando y predicando y consolando a los hermanos. Esto es lo que hace el Evangelio glorioso de Dios. Amén. Y vemos ¿dónde está? Me adelanté aquí un poquito. En los versículos del 4-7, como es de costumbre, Pablo en todas sus cartas, en la mayoría de las cartas, da gracias a Dios y hace una oración. Ahora, la oración que hace, hermanos, es mayormente por los efectos del Evangelio en la vida de Filemón. Filemón, un líder, hermanos, en la cual estaba puesta una carga de esta iglesia en Colosas. Amén. Vemos que Filemón muestra una fe, muestra el amor, y Pablo lo reconoce ahí en el versículo 5. Si alguien me lo puede leer, el versículo 5, por favor. Ahí vemos, hermanos, Pablo, donde estaba prisionero, escuchó de la fe y del amor y de la fe que tenía Filemón. Amén. Y en el versículo 6 y 7, hermanos, ahí elabora un orden inverso, diciendo a Filemón que él está orando porque la fe de Filemón sea eficaz para el conocimiento de todo bien. Y Pablo se goza, hermanos, y es consolado en este amor que Filemón ha mostrado. Algo que me ha llamado la atención, hermanos, en todas estas cartas que hemos estado leyendo, el gozo que tiene Pablo, hermanos, cada vez que escribía. Porque yo veo a Pablo, hermanos, que cuando él no estaba preso, él recorría las regiones, hermanos, estuvieran como estuvieran las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles que él pasaba, él iba y predicaba y extendía el evangelio. Ahora él encerrado, hermanos, en la prisión, en todas las cartas, él hace mención que él desea, amén, salir y estar con ellos, acompañarlos y gozarse. Y yo veo, hermanos, que Pablo, este gozo que él tiene, es porque al no poder estar ahí, ve que hay gente, hermanos, que ha abrazado el evangelio, amén. Ve a hombres que son fieles y llegan noticias a él, hermanos, de que el evangelio está creciendo, de que las iglesias conocen al Señor y que están creciendo en amor, en fe. Yo creo que por eso Pablo da gracias a Dios y se goza grandemente, porque él quisiera estar ahí, hermanos. Él quisiera ayudar a esos hermanos que están en complicaciones, orar por ellos, consolarlos. Pero ahora ve que en Filemón, el amor que él tiene ha confortado a los corazones de los santos. Amén. Yo veo algo maravilloso en estos hombres que se esforzaron y apoyaron a Pablo de una forma gloriosa, y Pablo le reconoce: por Filemón han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí en los versículos del 8 al 21 es la petición que hace Pablo, hermanos. Hay un juego de palabras con el nombre de Onésimo. En los versículos 10 y 11 se insta a que el antes inútil, ahora útil, no solo sea bienvenido, sino también aceptado como hermano en el Señor. Amén.
No solamente que lo recibieran, sino que ahora lo integraran y este hombre llegara a ser parte de la iglesia del Señor y siervo de Dios. Y yo creo que esto nos enseña mucho, amén, porque nosotros como una iglesia en ese tiempo vamos creciendo y vemos a gente, hermano, que es transformada, que tal vez cometió errores en el pasado, pero ahora en la vida en Cristo ellos empiezan a mostrar esos frutos, amén, esos frutos, y quieren servir al Señor. Y qué hermoso, hermanos, poder aceptarlos, poder recibirlos, amén, en el momento que ellos tengan buen testimonio, que puedan ser colaboradores, al igual que nosotros en la iglesia, y que puedan servir a Dios, amén, con todo su amor y con toda esa fuerza que ellos traen cuando conocen al Señor Jesucristo. Ahora, no es claro cómo Pablo podría pagar la deuda de Onésimo. Si usted recuerda, Pablo estaba encarcelado, pero le dice a Filemón, si algo te debe, yo te lo pago, ¿sí? Ponlo en mi cuenta. Ahora, la situación que se encontraba Pablo, pues él tenía que pedir ayuda, hermanos, de afuera para que él pudiera estar bien dentro de la iglesia y que se pudiera extender el reino de Dios. Amén. Pablo, por si acaso, hermanos, ejemplifica el evangelio tomando sobre sí la deuda. Amén. Le dice, Filemón, recuerda, yo fui el que te hablé a ti. Amén. Por mí conoces al Señor, por mí ahora tienes vida nueva, tienes la esperanza de estar un día con el Señor, tienes la oportunidad de servir, de guiar, de consolar a la iglesia. Amén. Ponlo en mi cuenta, recuerda que yo te hablé del evangelio. Y le ruega, hermano, no le ordena, le ruega, por amor, recíbelo como si fuera yo mismo, como si fuera un hermano, ahora como hermano en el Señor. Amén. Y vamos a los últimos versículos. Amén. A ver, aquí se trabó un poquito. Ahí está. Son los últimos versículos, hermanos. ¿Quién me los puede leer para ir cerrando? El 22 al 25. Amén. Aquí pues Pablo está ansioso, hermano, él quiere estar con ellos. El versículo 22 indica que Pablo espera ser liberado de este encarcelamiento, al igual que lo hace en las cartas de Filipenses y Colosenses. Era un deseo, hermanos, de Pablo poder estar ahí con los hermanos. Amén. Era parte de su vida, todo lo que él recorrió, todas esas iglesias que él fundó, ver cómo crecieron, cómo se desarrollaron. Para Pablo tenía un deseo importante, hermano, de estar con ellos, de estar consolándolos, hermanos. Si había problemas, él puede ayudar y poder incluso dar su vida, hermanos, porque algunos de ellos no se perdieran y crecieran en el Señor. Y como menciona ahí, Pablo manda saludar a todos los santos y muestra ahí sus colaboradores que han estado con él de principio a fin, hermanos, ayudándolo para que el reino de Dios sea extendido. Ahora vemos aquí ya Onésimo, hermanos, como parte de la iglesia de Colosas, siendo recibido con estas cartas. Yo creo que todo ese ambiente incómodo, amén, por el hecho de que había defraudado, yo creo que eso ya queda a un lado, amén. Yo creo que eso se olvida totalmente, porque es más grande el amor que Dios ha derramado en los corazones de estas personas. Amén. Aquello que parece imposible de quitarse, hermanos, se hace a un lado, porque la palabra de Dios es más fuerte. Amén. Porque el acercarse a Dios cambia todas las cosas, cambia todos los ambientes. Y yo creo, hermanos, que eso puede pasar en cualquier situación de nuestras familias.
donde quiera que estemos. Es nomás dejar que Dios obre en nuestros corazones, hermanos, para que las situaciones complicadas que tenemos a veces entre hermanos, a veces con la familia, se pueden quitar, hermanos, y poder ser familias bendecidas, amén, poder tener un compañerismo en amor donde quiera que estemos. Y para terminar, solamente les voy a leer algo que nos menciona aquí el escritor. Esta carta semiprivada está en nuestra Biblia porque la verdad del Evangelio descansa no solo en su historia y en la interpretación teológica de la historia, es también anecdótica. La historia de Dios ha sido relatada millones de veces en historias como estas, amén. La historia de Dios se ha escrito incluso en cada una de nuestras vidas. Si usted recuerda, hermanos, cómo vivía antes, ahora viene el Evangelio, viene la gracia y viene el amor de Dios a nuestras vidas, y es totalmente diferente la forma en cómo nosotros vivimos, amén, en cómo Dios nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas.